Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo que creo que os puede interesar muchísimo. He pedido a Amazon una incubadora automática, pequeñita, para 7 huevos, porque bueno, yo no tengo gallinas, pero tengo un vecino que tiene huevos fecundados de gallina, le he comprado unos cuantos y quiero probar con esta incubadora. Os voy a enseñar todo el proceso, a ver qué os parece. Hoy he recibido mi incubadora de una caja muy pequeñita, pero bueno, se puede empezar por algo pequeño y algo muy sencillo para experimentar. También os lo recomiendo para vuestros hijos que empiecen a tener responsabilidades. Bueno, vamos a abrir la caja a ver qué encontramos. De momento, como vemos, las instrucciones están en inglés. Intentaremos averiguar. Aquí nos viene lo que es el cable. Mirad qué mona. Esta es la tapa, que tiene un agujerito aquí para que pase el aire. Aquí tiene la conexión del cable. Aquí es donde se tienen que poner los huevos, en esta parte. Como veis son 7. Pero es automática porque funciona sola, pero lo que es el volteado de los huevos lo tenemos que hacer manualmente nosotros a partir del cuarto día, cada día. Aquí en esta zona que veis más hundida, aquí es donde tenemos que poner el agua. Pero hemos de vigilar porque si sobresale el agua puede ir al ventilador y esto nos provocaría un cortocircuito. Después en esta parte de aquí tiene los botones y ahora vamos a ponerlo en funcionamiento. Antes de poner los huevos se tiene que poner la máquina en funcionamiento durante 10 o 20 minutos. Donde pone work es que está trabajando y en la parte del set es si queremos configurar la temperatura. Entonces ponemos más o menos. Ya lo tenemos configurado. Ya va subiendo la temperatura y subirá hasta el tope que le hemos puesto, que son 37,8. Ya ha llegado a la máxima temperatura y como veis la palabra work se ha apagado la luz porque ya está al máximo. Ya hemos puesto el agua. Para poner el agua siempre tenemos que cerrar el circuito de la incubadora. Ahora ponemos la tapa. ¿Veis esta parte de aquí? Esto es el medidor de la temperatura de la incubadora. Nunca tiene que estar pegada a ningún huevo, porque si no cogería una temperatura que no es la del recipiente, sino la del huevo. Es importante que esto lo tengáis siempre presente. Ahora ya vamos a poner los huevos. La parte más punzante del huevo la ponemos siempre en la parte de abajo. Les ponemos una cruz porque entonces cada 4 horas tenemos que girarlos, pero siempre así. Ya los tenemos colocados, siempre tienen que estar como máximo a 38 grados y a partir de los 21 días es cuando eclosionan los huevos de gallina. A partir de los 18 días ya no tenemos que darles el volteo porque ya el huevo está a punto de salir y no hace falta. Siempre tenéis que mirar el agua que no falte, porque esto es lo que les da humedad a los embriones. Espero que os guste y luego cuando salgan ya os enseñaré los resultados. Además voy a hacer una incubadora casera para ver si también funciona con los huevos de gallina. A mí con los huevos de pato me ha funcionado. Un abrazo.